la creación que se había perdido, es recuperada en su resurrección el primer día, que lo conocemos como el domingo según el calendario hebreo, porque el calendario romano, el greco-romano, presenta el lunes como el primer día, pero el calendario judío presenta el domingo. El domingo tiene su hora específica al amanecer. Cuando Dios creó toda la cosa, lo creó en el amanecer, en las primeras horas del amanecer. Y en las primeras horas del amanecer es que el Señor resucita, y resucita con él la creación que se había muerto. Bien, bien. Entonces, Jesús muere por causa de manifestar una nueva creación. Perfecto. Entonces, la muerte de Jesús no fue algo accidental. Como acabamos de decir, Jesús muere el mismo día de la Pascua. Cuando Jesús sale en escena 3 años antes, Juan el Bautista lo señala como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El mismo Cordero que simbolizaba en Egipto cuando Moisés, esa situación en que Dios iba a castigar el pecado de Egipto, el pecado de todos los primogénitos de Egipto a través de la muerte de los primogénitos, pero Dios le da una salida al pueblo hebreo y le dice: los que estén bajo la sangre del Cordero vivirán. Entonces, cuando Cristo va a la cruz, es llevado en sacrificio. Fíjense que cuando le procesan en juicio, el mismo Pilato dice: yo no encuentro culpa en él. Y el pueblo decide sobre la vida de él. Pilato le dice: ok, hoy es el día de indulto nacional, le voy a liberar a un preso. Y buscó al preso más famoso y más malvado del momento, Barrabás, y se lo pone al lado y le dice: elijan ustedes a quién libero. Y el pueblo escogió al culpable sobre el inocente. Cristo murió por el culpable, inocente, sin pecado. Va a la cruz como cordero, como cordero. Entonces pasa el suceso de la cruz, el Calvario, donde Cristo es crucificado, donde ahí se lleva a cabo el plan que él vino a ejecutar: morir por los pecadores. Como tú decías, entonces viene el domingo de resurrección. Pero yo creo que hablemos ahora de las implicaciones espirituales de la muerte de Cristo. Okay. ¿Qué significa espiritualmente que Cristo haya muerto por la humanidad? Amén. Sí, la vida no muere. La vida no muere. Jesucristo es la vida. Él mismo estableció, dio una palabra, dijo: yo doy mi vida y yo la tomo. La muerte nunca pudo matar a Jesús. Cuando Jesús estuvo en la cruz, allí, Él dio su vida. Él dio su vida, entregó. Ahora, la palabra consumado es. Ahí es que está todo el secreto del corazón de la profecía. Donde la palabra consumado es. Donde Él consumó todo en Él. Allí Él consumó todo el pecado del mundo y en ello se fue la muerte y Satanás y el pecado. Todo fue consumado en Él cuando Él dio su vida. Por eso es que el mismo Señor aquí condenó en su propia carne, condenó al pecado. Pero no solamente al pecado, también condenó la muerte y condenó a Satanás. Porque le quitó toda autoridad a la muerte, le quitó la autoridad al pecado y le quitó la autoridad a Satanás. Por eso en Cristo Jesús hay salvación. Porque si la muerte hubiese tocado a Jesús, entonces se halla corrupción. Y Él es el Cordero inmolado. Él es el Cordero totalmente santo, sin mancha, sin ninguna imperfección, porque Él es la perfección. Esto es algo maravilloso, Bonnie. Esto es algo grandioso. En la consumación
Ahí es que está el secreto de todo. Nosotros los cristianos creemos fielmente en que la aparición del Hijo de Dios no es algo que se ve solo en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, nosotros creemos que cuando Dios le dijo a Eva que de su simiente iban a ser alguien que iba a redimir a la humanidad y que iba a ser herido por la serpiente, pero que él mismo iba a aplastar la cabeza de la serpiente, nosotros creemos que ahí está hablando de Jesús. Que así como él fue herido en la cruz, herido de muerte, pero que resucitó al tercer día, con su muerte y su resurrección, él aplastó el dominio de la muerte, el dominio de la serpiente. Y toda la historia del Antiguo Testamento nos va llevando hacia ese momento histórico de la crucifixión de Cristo. De hecho, desde su nacimiento ya vemos manifestándose lo que son las profecías cumplidas. La profecía de que de la simiente es el hijo de la mujer. Del hijo de la mujer iban a nacer. Y Abraham le dijo lo mismo, de tu simiente. Y lo que es la Pascua se instituyó entonces en un ritual judío, un ritual hebreo, que lo vemos en Levíticos, bien expresado, donde cada año en el templo se hacía el sacrificio para que Dios pasara por alto el pecado del pueblo. Pero en Cristo, en la cruz, vemos que Jesús hizo un único sacrificio definitivo y para siempre, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pasa la muerte. Luego entonces llega el domingo de resurrección. Las mujeres van y encuentran la tumba vacía. ¿Qué significa espiritualmente que Cristo haya sido levantado de los muertos? Eso tiene que ver con la primicia de los que durmieron. Por eso Él es el principio. Él es el alfa. En el hebreo es el Aleph, que es la cabeza de familia. Cabeza de buey, que tiene que ver con el sacrificio, la conexión con el sacrificio, plan de redención. Ahí es que se asienta el plan de redención. Bien, el apóstol Pablo dice en Corintios que si Cristo no resucitó, entonces nuestra fe es vana. Los cristianos creemos en Cristo, no solo en su muerte. Nosotros no celebramos la muerte de Cristo únicamente, sino que celebramos su resurrección. Porque su resurrección está implícita la promesa de que todos los que en Él mueren serán levantados también con Él en su venida. Es decir, todo cristiano cree fielmente que nuestra vida es Cristo. Nosotros vivimos por Cristo. Pero que si morimos, también ganamos. Pero un día, cuando Él venga por su iglesia, nosotros, así como Él resucitó, Él prometió que nos daría vida con Él. Esa es la esperanza del cristiano. El cristiano no espera hacerse rico en la tierra. De hecho, la Biblia no promete eso. Lo que Jesús prometió fue que todo el que en Él cree tiene vida eterna. Como decía Joel, la vida no muere. Todo el que en Él cree tiene vida eterna, aún esta carne sea deshecha. El libro de Job, que es considerado uno de los libros más antiguos, él dijo, Job, yo sé que mi Redentor vive, y aún después de la muerte del polvo seré levantado. Nosotros creemos que Job está hablando de Jesús miles de años atrás, hablando de que aunque él muera, él estaba creyendo en que su Redentor, ese Redentor que fue prometido a Eva en el Edén, ese Redentor iba a rescatar su alma de la muerte. Eso es lo que nosotros creemos. Ese es el evangelio que nosotros predicamos. Y en Semana Santa nosotros no celebramos una semana de fiesta. De hecho, lo que significa Semana Santa, para nosotros cristianos, santo lo que significa es, nosotros apartamos esta semana para meditar en Cristo Jesús. Aquí volvemos a una pausa por su canal 51 TNI. El decálogo para formar un hijo delincuente. ¿Cómo usted puede criar a un niño como un delincuente? Si eso es lo que usted quiere, anote ahí 10 pasos para criar un hijo delincuente. Esto fue redactado o fue escrito por un juez de Granada, apellido Catalayud, que es muy conocido por sus sentencias en favor de las familias. Entonces, el decálogo para formar un hijo delincuente, primero que todo empiece desde la infancia, dándole
todo lo que él le pida. No se preocupe, así él va a entender que el mundo le pertenece. No se preocupe por su educación ética ni espiritual. Espere que él alcance la mayoría de edad para llevarlo a la iglesia. Nunca lo lleva a la iglesia desde pequeño. Deje que él llegue a la mayoría de edad. Cuando diga una mala palabra, usted se le ríe. Se le ríe en la cara y no haga más nada de ahí, sino que ríase. Nunca le regañe cuando algo está mal para no crear efecto de culpabilidad. Recoja, número 5, recoja todo lo que él deje regado por el suelo. Él regando y usted detrás recogiendo. Así es que usted le da libertad para la creatividad. Número 6, deje que él lea todo lo que quiera, que juegue los videojuegos que él quiera, que escuche la música que él quiera para que tenga libertad. Número 7, riña con su cónyuge en presencia de ese niño cada vez que usted pueda. Tenga buenos pleitos en presencia del niño. Número 8, dele todo el dinero que él quiera. Dele todo el dinero que él quiera para que no se críe con complejo de necesidad. Número 9, satisfaga todos sus deseos, apetitos, comodidades y placeres para que no se críe con ningún